Bueno, estamos muy atentos a toda la situación que está viviendo la República Argentina. Ayer les transmitíamos en vivo las palabras, los anuncios del presidente de Argentina, Mauricio Macri, posteriormente del ministro de Economía del vecino país. Y justamente para conocer, bueno, cómo continúa la evolución de toda esta noticia, de esta crisis que está atravesando Argentina, es que hoy invitamos a un amigo de la casa, el analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Gracias. Bueno, hay tema para analizar desde todo punto de vista, ¿no? Desde la semiótica del mensaje de ayer, el tono utilizado por el presidente, ese sincericidio que hizo, ¿no? De analizar. Lo cierto es que se reconoció que es una emergencia, que va a aumentar la pobreza y luego, bueno, se dieron a conocer las medidas que seguramente muchos ya conocemos a través de la información que hubo en el día. ¿Es un nuevo comienzo para Argentina? Bueno, es una buena pregunta porque Argentina es como una caja de sorpresas y yo digo también una bomba de tiempo, ¿no? Es las dos cosas al mismo tiempo. Caja de sorpresa porque fíjense que en un mes pasamos de ese espectacular debate democrático sobre la despenalización del aborto que movilizó a toda la sociedad, que generó, hasta el día de hoy genera polémicas. Recién Danilo mencionaba que sigue siendo uno de los temas de debate, la polémica en los almuerzos de Mirta Legrand. Es decir, fue transversal a toda la sociedad argentina, impactó en los medios, incluso en los programas precisamente que no se dedican a esas cosas. Y yo digo, es esa Argentina que nos da una demostración de vitalidad democrática, de un debate que, repito, fue de una profundidad enorme, pero luego pasamos a los cuadernos, ¿no? O sea, tuvimos varios días con esa especie de concentración mediática sobre el tema de la corrupción y siempre el telón de fondo de la crisis que volvió a explotar. Entonces, es una caja de sorpresa, pero es una bomba de tiempo porque lo que hoy sentimos es de vuelta una sensación de un país que como que no tiene salida, ¿no? Como que siempre está al borde de la crisis. Y hoy se habla mucho de la crisis económica, pero yo diría que lo que terminó de pasar, y tú hacías una mención al análisis semióptico y viendo al presidente ayer y al ministro de Economía, uno diría que lo que hay en Argentina hoy es una crisis de confianza. Esencialmente yo la caracterizo así porque pasa de crisis económica a crisis política también y a crisis institucional. Entonces hay una crisis de confianza y el último ejercicio del gobierno fue intentar recuperar confianza. Y lo hizo a través del presidente, o sea, es el último fusible, ¿no? Es como la sensación de ahora me hago cargo yo de explicarle a la gente lo que está pasando. Y es un poco complejo porque hay crisis de confianza, porque de alguna manera Macri y su equipo vinieron a resolver lo fundamental de la economía. Ellos se presentaban como los encargados de volver a recuperar la confianza económica en Argentina. Claro. Somos eso. Si hay algo que Macri no era político, era un tecnócrata junto a su equipo que venía a resolver desde ese punto de vista, que es donde se cayó. Exactamente. Entonces, por eso insisto mucho en que lo que va a intentar recuperar es la confianza, porque eran los especialistas en lo que no se pudo resolver, que son datos no menores, ¿no? Ya están hablando del 45% de inflación, con ajustes salariales del 15%. Entonces, estuvieron los últimos 3 meses negociando salarios con pautas del 15% y asumen ahora que la inflación va a ser del 45%, es decir, se va a perder poder adquisitivo. Y yo quiero decir esto porque uno escucha los mensajes y da la impresión que todos pierden en Argentina, y no es verdad. En esta situación hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Los ganadores, a ver, si se venden en 3 días 500 millones de dólares, ¿quién los compró? ¿Quién los compró? Los compró gente en condiciones de justamente hacer un gran negocio especulativo. Hoy en Argentina vuelven a ganar quienes apuestan a la especulación. Hoy en Argentina han ganado mucho quienes se adelantaron a registrar las exportaciones antes de que volvieran los impuestos a las exportaciones, sobre todo del sector agrícola. Hay ganadores en estas crisis, sobre todo los que tienen mucha plata, acceso a la información, acceso a los dólares. ¿Quiénes pierden? Los que tienen, de alguna manera, solo acceso al peso argentino. Por ejemplo, trabajadores, jubilados, pequeña y mediana empresa, que es el gran drama. Si uno recorre Argentina hoy va a encontrar que en muchos lados faltan productos porque la pequeña y mediana empresa no sabe cómo vender, porque luego tiene que remarcar, no sabe a qué precio, recién lo comentábamos, cómo va a abrir hoy el mercado cambiario argentino, seguramente al alza.
no solo por razones internas de Argentina, sino porque de vuelta se apreció el dólar a nivel mundial. Y esto está repercutiendo en los mercados emergentes, Turquía y Argentina. Entonces, digamos, es una crisis de confianza que tiene ganadores y perdedores y que además impacta fuertemente en la política. Yo quiero decir que el gran problema de Macri es cómo sale de esto a menos de un año de las elecciones. Es decir, hay una clave electoral muy importante. Claro, tiene un repecho en términos electorales Macri que la cima está allá, es el Himalaya. Absolutamente. Y fíjense que, también lo comentábamos acá, ¿no? Después de las legislativas hubo una especie de entusiasmo exagerado, es lo que le critican sobre todo los analistas políticos, porque después de análisis económico estamos llenos. Yo no sé ustedes, pero no entendí nada de lo que decía el ministro de Economía, que no le estaba hablando a la sociedad argentina, ¿no? No, le habló a los mercados, ¿no? Le estaba hablando a los mercados y al Fondo Monetario. Del Fondo Monetario. Porque él que fue lo que viajaba, fue a hacer inmediatamente, a decir, bueno, acá está la receta que hemos aplicado para que, en definitiva, venga la asistencia que están necesitando en este momento. Pero comparto contigo en que no era muy entendible lo que hablaba Dufour. Le dijo al Fondo Monetario, vamos a hacer lo que ustedes nos piden, denos la plata. No tanto a los mercados, porque Macri sí habló en esa dirección. Macri tuvo que hacer un discurso mucho más político porque tiene que convencer a tres sectores. El primero es el mercado, no al fondo, sino al mercado, que es el que le hace en gran medida la operación de desestabilización, hay que entender. Fue una ofensiva, fue un ataque especulativo, fundamentalmente a la moneda argentina. Entonces, en eso está muy dolido Macri, porque él se sentía justamente respaldado por el mercado, respaldado por sectores empresariales que tuvieron mucho que ver con esta operación. Entonces, dio un mensaje al mercado en donde, por un lado, intentaba generar calma y en otro dijo algo durísimo, que era, vamos a volver a cobrar las retenciones. Y recuerden que este fue un tema de campaña. Este fue el asunto central del conflicto del campo con la presidenta Cristina Fernández. Lo que significó justamente el conflicto para el gobierno anterior, ¿no? Y para nosotros. Exacto. Entonces, imaginen, es como tener que aceptar que su política vuelve a ser la de la oposición. Después le tuvo que hablar a precisamente la base electoral. Por un lado, una parte de la oposición, sobre todo a los gobernadores, él ya no le habla al kirchnerismo, ¿no? Al kirchnerismo le da palo, volvió a usar la corrupción como un elemento explicativo de la situación, pero básicamente le habló a una parte de la oposición que son los gobernadores, que le va a transmitir un lío brutal, porque muchas de las cosas que se van a decidir las van a pagar los gobernadores, y eso también tiene un costo electoral para ellos, que muchos de los cuales quieren ser reelectos. Le habló a su base política, que también hace ruido, no Lilita Carrió, que es ya impenetrable, ¿no? O sea, que una dirigente política en esta coyuntura, con el tono que usó el presidente, diga que ella disfruta de las crisis, porque le producen adrenalina, es tremendo, ¿no? Probablemente una parte del electorado sintoniza con eso, pero claramente es difícil de entender ese tono, ese estado de ánimo frente a un momento tan delicado en donde el presidente, entre otras cosas, dice que es uno de los peores momentos de su vida. Y ella hablando de disfrute y de... Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer también Macri con ese segundo mensaje? Reagrupar su elenco político. En el momento que está tomando decisiones durísimas, que tienen costo político y que además significa que muchos de sus aliados pierden puestos estratégicos, reduciendo los ministerios a la mitad. Y esto que uno puede decir, bueno, es una cuestión de ajuste del gasto y demás, que es relativo, ¿no? En términos de la gran asunto económico es relativo, pero es una señal política muy fuerte que sin embargo tiene costos enormes porque son cabezas que ruedan, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, en este momento se está reuniendo en Mendoza el L20, que es la pata de ministros de trabajo del G20. Y tengan en cuenta esto porque vamos a volver a hablar. G20 en diciembre. ¿Se podrá hacer el G20? Buena pregunta, buena pregunta. Yo, si fuera... Me lo preguntaba, ¿se podrá hacer Si el yo G20? fuera un presidente de los países que van a participar, entre ellos Trump, que dice que va a venir un día antes para apoyar a su amigo. Primer visita de Trump a América Latina. Miren en qué contexto. Entonces, aspectos de seguridad. Argentina va a estar prendida a fuego en diciembre, se los adelanto. Y la capacidad de movilización de la sociedad argentina es muy alta, sobre todo en la calle. Muy alta. Muy alta. Entonces, somos diametralmente opuestos a los uruguayos. Y Brasil, que uno esperaría a un Brasil también muy movilizado y no ocurre. También. Mientras que en Argentina eso no es así y de aquí a diciembre va a haber una gran capacidad de movilización en términos de protestas, sobre todo nacionales, también algunos que van a protestar en términos internacionales por la presencia, sobre todo de Trump.
eso siempre genera protestas internacionales. Entonces, ese combo hace que la pregunta de Danilo sea muy oportuna. ¿Podrá garantizarse las condiciones para una cumbre de este tipo en Buenos Aires? Ahora, lo que está pasando en Mendoza es insólito. Fíjense que es la reunión de ministros de Trabajo del G20 sin ministro de Trabajo del país anfitrión, porque desapareció el Ministerio de Trabajo de Argentina. No lo logró ni Cavallo, que quería que el Ministerio de Trabajo fuera una secretaría del Ministerio de Economía. Claro, degradar la calidad de ministerio a secretaría. Exacto, entonces, el segundo mensaje fue Ese mensaje, ¿cuánto se ahorra con esas medidas? Es más para la tribuna que otra cosa, me da la... Sí, el argumento además es increíble. Dice que queremos focalizar las políticas. Bueno, si uno dice para focalizar las políticas se reduce a menos de la mitad los ministerios, que es una medida institucional fuertísima, de largo plazo, porque después uno se pregunta, ¿y por qué no lo hizo antes? Y además, a ver, Macri aumentó los ministerios, no los disminuyó. Entonces, todo parece ser como una especie de cambio de eje de la política, pero sin que aparezca en ninguno de los mensajes la palabra autocrítica. Observen esto, ¿eh? No hay una sola mención a nos equivocamos. Y acá va la importancia al lo que se diría el tercer público que él tiene que convencer, que es a la sociedad. Y ahí es durísima la mano, porque no está diciendo primero nos equivocamos, no está diciendo perdón, que debería ser una palabra usada por un político, sobre todo en la medida que tiene que asumir que lo que se viene es muy duro, no usa la palabra perdón, utiliza otros argumentos que no están dentro de su propio gobierno, de sus propias políticas, y eso hace muy difícil la comunicación con la sociedad. Entonces, todo esto para decir que lo que se viene es complejo porque el problema al final es político. Para Macri es político. Y en Argentina la situación es muy rara, porque Argentina ya probó de todo. Mientras que en otros países, del norte incluso, se empieza a probar esto de los outsiders, de responder al malestar frente a la política, frente a los partidos con outsiders. Argentina ya transitó eso. Está frente a un gobierno de un partido nuevo, no es ni el Partido Radical ni el Partido Justicialista Peronista, es un partido nuevo, Cambiemos, con un presidente relativamente nuevo como imagen política, relativamente joven, que viene del mundo de los negocios, que vino a decir, yo voy a ser distinto. Entonces Argentina, en esa especie de laboratorio, esto que decíamos de la caja de sorpresas, ¿no? Ya habló de que se vayan todos, ya tuvo un presidente que se iba en helicóptero, ya movió el tablero, y ahora esa ficha, ese cartucho que era como un outsider de la política, ya lo quemó. Entonces uno se pregunta, si no se estabiliza económica, social y políticamente Argentina, ¿qué le queda por probar? Entonces, eso va a pasar por la prueba de las elecciones, que son el año que viene. Es muy cerca y el costo político que está pagando el macrismo es altísimo. ¿Qué pasa? La mayoría de su elenco no tiene oficio político. Son lo que decía Danilo, gestores, algunos le llaman a esos CEOs, ¿no?, de empresas, que además salen y vuelven al mundo empresarial. Algunos de los cuales se va a empezar a decir que le hacen negocios a esas empresas desde el gobierno. Y hay una crítica muy dura a eso de la puerta giratoria, ¿no? Entonces, de estar de un lado y del otro del mostrador. Exacto. Sí. Y pongamos atención que muchas de las cosas que están pasando en Argentina son estructurales y van a dejar un país de alguna manera condicionado por mucho tiempo, empezando por la deuda. Entonces, esa ecuación que se va formando tiene, repito, ganadores, muchos de los cuales pueden tener la tentación de decir, bueno, estos que se portaron tan bien en el gobierno, les vamos a garantizar luego un buen empleo. No es el caso de Macri, que si uno lo observa, se ha transformado en una figura política que pretende, además, no salir mal parado de esto. Entonces, para él sí es un gran asunto este problema político del costo que le está significando en relación a su electorado. Ni que hablar al electorado de la oposición, pero a su propio electorado, que le acaba de dar mensajes en casi todos los planos negativos, sobre todo al electorado vinculado a lo que él llamaba, fíjense que lo dijo, ¿no? Es el peor impuesto, pero lo vamos a tener que aplicar, que es volver a cobrar las retenciones. Entonces, él tiene un costo político alto, muy cercano a una elección, se le van a empezar a ir socios políticos, porque van a empezar a hacer cuentas, y varios de sus socios políticos sí son políticos de profesión, el Partido Radical sobre todo,
que va a empezar a decir, los gobernadores, van a empezar a decir perdón, pero nosotros no podemos hacer este suicidio que significa decirle a la gente que en los próximos 3, 4 años va a vivir mal. Alguien tiene que dar buenas noticias en Argentina para, entre otras cosas, enfrentar un proceso electoral sumamente complejo hoy para el gobierno de Macri. Vos hablabas del sector político, del sector empresarial, bueno, y ahora un poco de la gente, y eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué es esperable cuando el presidente asume que va a crecer la pobreza, que va a aumentar con estas medidas? Y anuncia como 2 medidas así a priori que se van a reforzar la alimentación en comedores. Sí. Me llamó la atención. Y por otra parte, ¿no? Como bueno, está tranquilo, va a aumentar la pobreza, pero vamos a tener más comida en los comedores, control de precio en la canasta básica y mantenemos las asignaciones universales por hijo, creo que se llama. Sí, no, las políticas sociales no van a poder resolver un problema estructural que va a caer el empleo, va a caer casi 3 puntos la economía argentina, 3 puntos del PBI. Además, todavía no se ve el efecto de la no inversión, o sea, van a dejar de invertir en términos de políticas públicas, con lo cual el efecto en el empleo va a ser tremendo y en el crecimiento, y eso está afectando el consumo, que es otra clave. O sea, la ecuación es complicadísima. Yo no quería dejar de mencionar el impacto en Uruguay, ¿no? No estamos hablando de cualquier país, es nuestro vecino. Creo que se exagera en poner tanto énfasis en el turismo, porque el turismo argentino es muy especial. Es un turismo muy fijo, porque entre otras cosas son propietarios de muchas casas. Entonces no es un turismo tan, digamos, definido a partir de la cuestión de si me conviene o no venir, porque vienen igual, gastan menos quizá, pero vienen igual. Entonces yo diría que es más preocupante el tema de la competitividad, el tema de lo que le exportamos a Argentina, que es muy importante porque tiene valor agregado, son sectores de industria que solo le exportan a Argentina y Brasil, y por lo tanto esos sectores que tienen mano de obra calificada son muy importantes para Uruguay. Sí, por la ventaja arancelaria. Exacto. Van a ser sectores que van a ser duramente golpeados porque su comprador mercado es Argentina. Es Argentina. Y también van a ser golpeados aquellos productos en donde competimos con Argentina con terceros mercados, porque Argentina se vuelve barato en términos de exportación por la suba del dólar. Claro. También Uruguay mejora un poco, pero mucho menos. Pero fundamentalmente quiero decir que va a haber un efecto político. Y nos vamos a empezar a acostumbrar a que la referencia argentina, además de los problemas económicos, van a ser... Ya está instalado. Exactamente, van a ser parte de nuestra campaña electoral. A ver dónde están los que aplaudían a Macri. O las fotos. Sí, bueno. ¿Dónde están las fotos? Los que iban a sacarse fotos con Macri. ¿Y dónde está la idea del cambio? Entonces, diría que el otro efecto, que eso no nos ocurre con casi ningún otro país, es un efecto de que Argentina se mete en la campaña electoral uruguaya por términos de comparación, por términos de afinidades ideológicas, como se mete Venezuela, como se mete Nicaragua. La corrupción K también asociada a dirigentes de izquierda que apoyaron a Cristina Fernández, por contrapartida, ¿no? Así que tenemos Argentina para rato. Sí, esperemos que con por lo menos una mejora en la confianza, que es fundamental para que Argentina, por lo menos dentro de un periodo que ya se sabe va a ser muy duro, por lo menos se estabilice y no que llegue a un enero caliente, que normalmente los eneros calientes en Buenos Aires son tremendos, con una tendencia a llenar Plaza de Mayo de gente enojada, que no le hace bien obviamente a nadie, ¿no? Mucho menos a ellos mismos. Álvaro, muchas gracias por ayudarnos a comprender, a entender un poco mejor algunas de las cosas que están sucediendo en la vecina Orisa. Gracias a ustedes. Álvaro Padrón junto a nosotros, 9:40. Creo que nos vamos a ir en unos segunditos al móvil, pero vayamos cerrando por aquí este panorama que nos ha brindado una vez más Álvaro Padrón, analista internacional.